Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Eladio Pérez, viceministro de Salud Epidemiólogo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Imaginamos que el ministerio está, como debe ser, involucrado en todo el operativo que se ha montado a propósito de la Semana Santa. Y así es, tenemos ya una campaña en conjunto con otras instituciones, igualmente trabajando con otros departamentos del Estado para, por ejemplo, la parte de vigilancia de los accidentes de tránsito y prevención de los mismos, y estamos repartiendo botiquines conjunto a otras instituciones, que ha sido siempre como una tradición que se ha venido dando y de mucho impacto. Doctor, ¿cómo estamos con respecto a estas preocupaciones que se han generado con el tema del sarampión y otras enfermedades? ¿Qué le podemos decir a la población hoy día? Sí, con respecto al sarampión hubo un poco de desinformación, ya que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado mundial a que han aparecido algunos casos en toda la región de las Américas, pero también en otras partes del mundo, y llama a los países a que refuercen su esquema vacunal, igualmente esta cobertura, pero también que estén vigilantes a cualquier caso de una enfermedad exantemática que cumpla con la definición de casos, pues que se hagan los análisis del lugar y poder descartarlo, ya que por lo menos en la República Dominicana tenemos décadas que no tenemos ni siquiera un caso de sarampión, y nuestro porcentaje vacunal es bastante alto, destacando que, por ejemplo, como medida preventiva y luego del COVID, que disminuyeron algunos de los esquemas, pues se hizo la Semana de las Américas, de vacunación de las Américas, reforzando lo que era la vacuna SR, que incluye lo que es el sarampión. Eso fue en el 2022 y llegamos a tener una cobertura de un 98%. O sea que con respecto a eso tenemos unos buenos porcentajes. Actualmente en 2023 cerramos con un 95% y ahora en que vuelve la Semana de vacunación de las Américas vamos a reforzar ya a toda la población clave. Con respecto al COVID, ¿cómo andamos? Con el COVID tenemos prácticamente muy buenos casos, o sea, muy pocos casos. En el día de hoy sale el boletín semanal, el cual tiene 28 casos identificados en la última semana. O sea, tenemos un periodo de tranquilidad. Ha ido reduciéndose. Así es. El COVID... Pero sin mayores efectos el COVID, o sea, le da a la persona una especie de una gripe, hay que hospitalizar esos 28. Todo depende del paciente, obviamente, pero como es natural en este tipo de virus, según se van replicando, con el tiempo van perdiendo esa virulencia, o sea, la capacidad de poder llevar a una persona a hospitalización. El personal que trabaja para asistir a las personas, los médicos, enfermeras, paramédicos, esa gente también, ¿cómo es su situación actualmente? Les reconocimos como héroes en su momento con el COVID, y entonces la cuestión de la protección de ellos mismos, las condiciones de trabajo. Sí, con respecto al COVID, ellos tienen una protección total, una experiencia ganada, somos uno de los mejores países en el manejo y sobre todo también cobertura vacunal, lo que nos lleva entonces también a pensar por qué el COVID se comporta de una manera diferente, además de que nuestra pirámide poblacional es una base muy joven y por tanto tenemos menos factores de riesgo. Además del clima y otros factores, tenemos un comportamiento bastante holgado con todas las medidas que se toman con respecto a la prevención y la vigilancia estricta, incluso con modelos predictivos que tenemos. Actualmente estamos en un valle, o sea, pasamos una pequeña elevación hace ya unos meses, pero realmente no fue significante, como ustedes pudieron ver en los medios de comunicación. El tema del dengue, que usted nos comparte unas diapositivas para la población sobre un informe del dengue, parece que estamos en una especie de temporada baja, no hay muchos casos, pero yo soy de los que tengo 2 años que no pierdo mi tiempo en el COVID, sino en el dengue, que es lo que realmente tenemos problemas. ¿Cuál es, primero, el estatus del dengue en este momento y la preparación? El año pasado, las críticas mayores de la sociedad se giraron en torno a que el gobierno no se preparó para lo que venía del dengue, que suele venir luego de las lluvias de mayo y el calor que inicia ya, pero que se siente a partir más de mayo en adelante. ¿Cuál es la situación actual y cómo están ustedes desde el Ministerio preparándose para el dengue? Muy bien. Bueno, en primer lugar, a nivel de las Américas, en el año 2023 fue el peor año de la historia con respecto al dengue. Dicen que este va a ser peor, va a ser peor, exactamente. Entonces la OMS lanza esta alerta epidemiológica, la última fue el 16 de febrero, donde dice a los países que este año incluso será peor que el anterior. Y no solamente fue la República Dominicana, Brasil, Colombia, Argentina, todos estos países. Pero hubo miles de muertes.
Así mismo. Entonces, Muchos casos se están reportando en Puerto Rico ahora. en Puerto Rico también subieron los casos y así sucesivamente ha pasado en Paraguay también y en otros países de toda América. Incluso está llegando el dengue en lugares donde no había, en Uruguay, en lugares fríos donde el dengue normalmente no está presente, pues entonces ya el mosquito está el vector y por tanto tenemos casos. En el año anterior hubo casi 4.600.000 casos, eso es una barbaridad, nunca había pasado en la historia en el mundo. La República Dominicana no fue ajeno a esto. La República Dominicana el año pasado rompió el número de casos, prácticamente un récord. Tuvimos casi 28.000 casos. Y, por ejemplo, en el día de ayer ya publicamos la última actualización en el cual se culmina básicamente el 90% de todas las muertes que se auditaron y se publica ya, por ejemplo, con qué cerramos el año 2023. También... ¿Cuál fue el número de muertes del 23? 49. 49. Ya esto es depurado luego de... Se ha depurado, toda la exactamente. investigación. Entonces, ya en la próxima semana cerramos la base de datos y se publicaría ya el último, porque tenemos un equipo de auditores trabajando con esto. Ahora, doctor, en ese punto, yo recuerdo hace muchos años que yo he escuchado que el número de casos de dengue no es el gran problema. El dengue le puede dar a mucha gente, lo que no debe morirse nadie por dengue. Desde el punto de vista, digamos, de la afectación que el dengue debe generar. Si hay atención, si los prestadores de servicios están atentos, si los médicos están y los padres primero, la familia y los médicos están bien documentados y entrenados, no debe morir nadie. Es correcto en el sentido de abordaje clínico, pero hay algo que no podemos controlar los médicos y es el hecho de cuándo llega el paciente al sector. Eso le dije a la familia. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene fiebre un primer día, ya el segundo tenemos que llevarlo a su consulta. Pero ustedes como órgano rector tienen que informarlo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, en Cuba hay más casos que aquí, pero no se muere prácticamente nadie. Porque las personas van a tiempo. Entonces nosotros en los análisis que tenemos, las personas llegan a los 4 días de fiebre. Entonces si no hay una correcta hidratación, sucede lo que un colapso vascular de la microcirculación y entonces lleva a la gravedad. Y algo muy importante, por ejemplo, nosotros tenemos la situación de que hay 4 tipos de dengue o serotipos le llamamos. Y la República Dominicana siempre ha estado expuesta al 1 y al 2. A una persona que le da dengue una vez no repite si es el mismo serotipo. En el año 2019 se introduce el serotipo 3 y el año pasado viene a repuntar el tipo 3. Prácticamente el 70% de los casos que tuvimos el año pasado eran serotipo 3. Corrígame, algo se reintroduce, porque creo que hace 10 o 12 años tuvimos tipo 3 también aquí. En el 2019 y hubo creo que en el 2015 también, y se vio también una elevación de casos. Entonces, al predominar este serotipo 3, viene lo que se llama una vulnerabilidad, porque la persona que le dio dengue en un momento y le vuelve a dar con un serotipo diferente, tiene mayor riesgo de gravedad según la literatura médica. Entonces, esos son los pacientes que más nosotros necesitamos tener cuidado, además de capacitar a nuestros médicos, que estamos en ese proceso, incluso desde el año pasado, para poder identificar eso. Hay cosas... Pero le insisto en algo, doctor. Nosotros, por ejemplo, yo aquí el año pasado fui muy insistente. Un café Santo Domingo, don Dani, si usted no permite. ¿Cómo no? Yo insistía mucho en eso. Los febriles, estamos en tiempo de dengue, no pierdan tiempo. Vayan donde un prestador de servicio inmediatamente. Correcto. Pero ustedes como ministerio estaban enfocados en campaña para fumigación, para matar los criaderos, pero no se enfocaron en esa parte. Hay que llevar a la gente la información de que tienen que llevar los febriles de una vez en época de dengue, que no pierde tiempo. Eso es correcto. Es correcto que el hecho es que tenemos que fortalecer la comunicación. En este momento el ministro tiene como prioridad lo que es la parte del dengue. Incluso él tiene ya montado todo lo que es un plan estratégico en el cual cómo es que vamos a abordar este año. Pero hay que destacar que la parte de los médicos, que podamos identificar a tiempo, capacitarlos, la comunicación es clave, pero la fumigación no es lo primordial. Eso es lo que la gente ve, pero no es lo primordial. Lo primordial es la prevención, y la prevención se hace es eliminando los cacharros, descacharrización. O sea que nosotros, si limpiamos nuestros patios, si nosotros almacenamos el agua correctamente, si antes de llenarlo se le pone su cloro, nosotros en la jornada que hacemos damos abate. Eso se deja 6 meses dentro del tanque y ahí no va a nacer ninguna larva y es inocuo para la vida humana. Entonces, si hacemos la prevención correcta, no se da el mosquito y entonces no tenemos el adulto, que es el que transmite la enfermedad. Eladio, usted está en el ministerio desde agosto del 20. Así es. Es decir, que a usted le ha tocado trabajar con 3 ministros. 3 ministros de salud. ¿Y qué ha significado esto para la política sanitaria? ¿Ha habido cambios importantes Yo creo a partir de los ministros?
Entiendo que sí. Yo creo que esta gestión gubernamental ha hecho grandes avances, ya que hemos ganado victorias que van, por ejemplo, en la seguridad social, que son empujadas por el ministerio. Por ejemplo, una joven que tenga que hacerse una extracción mamaria, tiene cubierta su reconstrucción mamaria. El hecho de la capacidad de respuesta que tenemos, por ejemplo, como fueron las enfermedades virales, el COVID y con respuesta al VIH, el programa de alto costo y el crecimiento que tuvo, el aumento, por ejemplo, de lo que fue el monto de enfermedades catastróficas, que desde su creación era $1 millón y ahora se hizo a 2 millones de pesos. Primero empezó SENASA sin resolución y luego todas las otras ARS por mandato del Consejo lo lograron. El hecho de aumentar el per cápita por cada uno de la población, aumentar también la cobertura que era de un 79%, hoy en día tenemos un 99% ya de personas con algún tipo de aseguramiento, que eso nos lleva a una estrategia de una sola salud, como dice la OPS. Entonces también el reforzamiento de cada uno de los centros de salud. Nosotros hoy en día tenemos más centros de primer nivel, y también el remozamiento de grandes hospitales que han tenido un gran impacto. Yo creo que las políticas han sido muy significativas. ¿Hay hoy algún tipo de medida especial con el caso de la frontera? En ocasiones en esta administración se adoptaron una especie de filtro de control sanitario con Haití. Le pregunto si hoy día, frente a la situación que tiene Haití, ¿hay alguna disposición en esa dirección? Bueno, no realmente así, pero nosotros siempre trabajamos en la frontera. Por ejemplo, ahora mismo cuando están evacuando algunas de estas misiones diplomáticas, tenemos la cooperación de salud pública donde se le hace un chequeo y también el registro vacunal. Igual manera, por ejemplo, los haitianos que trabajan en la zona Cañeras y en la zona de agricultura, también se le hacen unos chequeos especiales, específicamente para la malaria, que es uno de los temas de interés que más tenemos. También nosotros trabajamos con esa población para darle acceso a todo lo que son los medicamentos de VIH, pero también de tuberculosis, porque nosotros entendemos que si ellos enferman, también podemos enfermar nosotros. También hay otro tipo de abordaje con respecto a lo que es la malaria y la atención, pero también la parte vacunal. Allá prácticamente todos los casos que hemos recibido de difteria han sido en personal haitiano y nosotros lo que hacemos es que reforzamos la cobertura vacunal donde quiera que lo identificamos, porque a pesar de que tenemos muy buena cobertura vacunal en los dominicanos, es un riesgo que ellos tengan esa parte. Y también con el cólera. Con el cólera nosotros también trabajamos muy de cerca con ellos, que fue unos tinacos con unos lavamanos para todo aquel que entrara se lavara las manos. Dicen realmente que ese es el gran peligro, esa transmisión posible frente a esa apertura o no forzada o no de los haitianos. La verdad es que existe un verdadero mecanismo protector frente a esa avalancha de presencia que son portadores por razones lógicas de las enfermedades. Es cierto, o sea, uno de los mayores riesgos que tenemos es esa población que no está vacunada. Vulnerable, no está vacunada y está siempre ahí. Exactamente, igualmente de algunos hábitos culturales, acceso a lo que es agua potable. Y que eso no va a cambiar. Eso siempre será un riesgo. Aunque ponga un nuevo... Hay una población también que merece una atención, es la parte penitenciaria. ¿Tienen especiales programas para ellos? Sí. Dengue. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando llegaron por primera vez la vacuna de la viruela símica, nosotros trabajamos directamente con las cárceles para poder aumentar esa protección en esas personas. Tenemos programas permanentes de vigilancia de tuberculosis en las cárceles y también de VIH. O sea, toda persona que es identificada con VIH tiene su tratamiento gratuito y garantizado en las cárceles. O sea, que esas son nuestras prioridades en la cárcel, que son esas enfermedades que pudieran salirse de control. Igualmente, la parte del cólera, se vacunaron prácticamente todas las cárceles cuando llegaron la vacuna de cólera. El tema de la cárcel lo canaliza con la Procuraduría. ¿Cómo se...? Sí, exactamente. Nosotros tenemos muy buena relación con la Procuraduría. Igualmente ya hay un dispensario médico en cada cárcel y nosotros tenemos muy buena relación. Las direcciones provinciales de salud, muchas veces con el equipo central, se dirigen a las cárceles y hacen estas jornadas preventivas. Bueno, gracias a Eladio Pérez, viceministro de Salud, por acompañarnos. Estaremos, igual como le decíamos a la Defensa Civil, para estos días atentos y dispuestos a cualquier información que tenga que suministrar el gobierno a través de una de estas agencias para ayudar a la gente que estará disfrutando de alguna manera o reflexionando de otra. Nos despedimos mañana de vuelta como de costumbre a las 5 de la madrugada.